Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Bueno, son solo 4, ya hay que empezar. Una pregunta, ¿se escucha bien? ¿Se escucha claro, fuerte? ¿Se escucha bien? Ok. Bien, buenas noches, bienvenidos a un nuevo módulo. Todavía les voy a acompañar, estoy por aquí todavía con el tema de este curso de preparación de auxiliar de despacho, ¿no? Que obviamente también vemos otras cosas, ¿no? No solamente vemos la parte del despachador, vemos una formación integral, porque ustedes, de desear formar parte de los despachadores, de los auxiliares de despacho, pues tendrá que dar un examen, y el examen pues, recoge de todos los temas. Igual, si ustedes en algún momento desean pues, participar en una agencia de aduanas o entrar a otro puesto, también les va a servir. Por eso que vemos en un universo más amplio de cosas que las que solo van a ver como despachadores, ¿no? Dentro de todo ese universo, hemos seguido una secuencia interesante. Hemos visto el tema de la valoración principal, ¿no? Principal. A veces se enseña primero tributación que valoración. Yo siempre, para mí siempre ha sido mejor, y creo que es más entendible, enseñar valoración primero que tributación. ¿Por qué? Porque la valoración es la base de la tributación. Para tributar bien, tenemos que saber valorar bien. ¿Por qué? Porque cuando nos aplican los métodos, o no podemos sustentar un primer método, va un segundo método, un tercer método, lo que sucede es que te van a cambiar el valor y te van a subir los tributos. ¿Cuál a veces es, porque tú dirás, oye, y si yo soy el que pago, ¿cuál es la desesperación, por llamarlo así, de la aduana en revisar que mi valor esté correcto, ¿no? Si al final lo estoy pagando yo, ¿no? O sea, bueno, lo que la aduana también ve ahí es que se tiene que tener una tributación correcta. Y como la tributación, de acuerdo al acuerdo de valoración del OMC, se realiza en base al valor en aduanas, es por eso de ahí viene un poco el tema de que la aduana sea tan exigente, porque la aduana es exigente con el valor, ¿eh? Crean, la aduana es muy exigente con el valor. Y no solo la aduana peruana, eso es en todas las aduanas del mundo. Todas las aduanas del mundo son exigentes con el valor.
¿Por qué? Porque están dentro del acuerdo de la OMC y por ello calculan sus impuestos en base al valor, ¿no? Entonces va por ahí. De la valoración, hemos pasado a la tributación. Calcular impuestos. Lo que ustedes han hecho en los ejercicios, en el examen, es lo que hacemos todos los días, lo que trabajamos en una agencia de aduanas. Nosotros todos los días calculamos impuestos. Todos los días revisamos que los impuestos estén bien calculados. Todos los días la aduana nos observa, los impuestos también a veces nos observa. A veces nos observa bien, a veces nos observa mal también. A veces la aduana me ha observado, he tenido que llamar a la propia aduana, ¿no? He tenido que llamar a la propia aduana a decirle, oye, te estás equivocando, ¿no? Erroche, mira bien porque te estás equivocando. Y bueno, la aduana ha tenido pues que ceder, ¿no? Y yo, sí, me he equivocado, te retiro la notificación, ¿no? O sea, que la aduana sea aduana tampoco quiere decir que sea infalible, que no se va a equivocar, ¿eh? Porque sí se va a equivocar. Y para eso estamos nosotros, también para no permitir que la aduana en estos errores pues vaya a cometer un abuso, ¿no? Bueno, entonces la tributación es importantísimo. Lo que han hecho es importantísimo porque es lo que hace todo el mundo. Todos los agentes de aduana lo hacen. Lo que han hecho todos los agentes de aduana del Perú lo hacen día a día. Y es lo mismo. Es lo mismo. Igual se aplica el 6%, se calcula, igual se saca el 16%, se saca el 2%, se hace el tema de las liberaciones, etc. Entonces, dentro de ese cálculo de impuestos, yo les hablé ayer, sobre todo, ayer y antes de ayer, les hablé del tema de las preferencias arancelarias. ¿Qué eran estas preferencias arancelarias? Las preferencias arancelarias vienen derivados de los acuerdos que ha firmado el Perú. El Perú ha firmado múltiples acuerdos con múltiples países en el mundo. Pero del año 2000 en adelante apareció una nueva figura de acuerdo, que ya no eran pues los acuerdos de paz, amistad, límites, ¿no? Que sí había antes, ¿no? Por ejemplo, tenemos que era famosísimo, que los que tienen más de 30 recordarán que en sus cuadernos, en los cuadernos, en la parte de atrás, figuraba el protocolo de Río de Janeiro, ¿no? De paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Lo que ese era un protocolo. Luego salía el Acta de Brasilia, que era un tratado de límites entre Perú y Ecuador, ¿no? Por la guerra del Cenepa, que ya los que tienen más de 30 recordarán esos años, ¿no? Hoy en día ya no, porque ya nosotros estamos viviendo una deconstrucción de la historia, que por eso muchas personas piensan que los buenos son malos y que los malos son buenos, ¿no? Pero bueno, entonces, había, ¿no? Era un tratado. Pero del año 2000 en adelante, ¿no? Vamos a centrarnos en un contexto histórico para recordar lo que sucedía, ¿no? En el año 92, más o menos, cae la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética se disuelve. Ustedes saben que antes de los 90, los 80, los 70, los 60, hasta la Segunda Guerra Mundial, perdón, había dos corrientes ideológicas, económicas, políticas, que competían en el mundo. Estaba el capitalismo encabezado por Estados Unidos, ¿no? El capitalismo. Y estaba el socialismo, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Cada país trataba de meterse en otros para aplicarle sus ideas. Por ejemplo, los rusos en América Latina estuvieron en varios países, ¿no? Todavía estuvieron en Cuba, estuvieron en Chile, estuvieron ideas también en el Perú, ¿no? Con Velasco, estuvieron en varios países. Los capitalistas igual. Esta guerra, se llama Guerra Fría, porque no fue una guerra de enfrentamiento militar, no fue ideológico, deportivo, cultural, económico. Entonces,
Esta guerra llega a su fin en el 92. En el 92 cae la Unión Soviética y el capitalismo queda como la gran idea en el mundo. El capitalismo, dentro de las cosas que propone el libre comercio. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. El libre comercio. ¿Qué es el libre comercio? Para explicarlo en palabras sencillas. Vender todo a todos. Sin límite. Vender todo a todos. Libre mercado. Libre comercio. No es que le vendes a este tanto o a este tanto. No. Véndele a este, tienes libertad de empresa, vende lo que quieras. Tienes libertad de producción, véndele todo lo que quieras. Tienes libertad de venta, véndele todo lo que quieras. Tienes libertad de compra, cómprale todo lo que quieras. Entonces, esa idea en el 92 comenzó a entrar en la vida de los países. En el Perú también entra en el año 93, ¿no? La Constitución del 93, y comienza a darse el libre mercado. Se comienza a desarrollar el Perú, ¿no? El Perú llega al año 2000, del año 2000 en adelante, comienza a vivir una bonanza económica. ¿Y de qué parte? Parte de la exportación de sus productos agrícolas, por ejemplo, la agroexportación. Un boom para el Perú, ¿eh? Comienza a abrirse al mundo y se comienza a hacer interesante. ¿Y por qué se comienza a hacer interesante el Perú? Porque primero tenía productos, el Perú tiene productos que no se producen en otra parte. Y tiene productos que se producen en otra parte, pero que son de mejor calidad. Es un país interesante, un país abierto, en el mercado. Entonces lo vamos a buscar para firmar la nueva figura de acuerdos que aparecen. Como se vivía el libre comercio, porque se vive, se crean los acuerdos de libre comercio o tratados de libre comercio, como mejor los conocemos, con las siglas TLC. Los TLC nos comienzan a buscar. Nosotros también comenzamos a buscar. Oye, uno de los fines de la SUNAT no solamente es cobrar impuestos, ¿eh? Ni fregar al importador, no. También tiene un fin estadístico. La SUNAT, gracias a la partida arancelaria, tiene la estadística de lo que entra y de lo que sale, de dónde viene y de a dónde va. Entonces la SUNAT sabe a qué país, por ejemplo, comenzamos a revisar el movimiento del arándano. Entonces vemos que arándano, ¿quién nos compra arándano? Como está en el sistema de SUNAT, España nos compra arándano. Entonces se vuelve interesante España. ¿Por qué? Porque nuestro arándano lo están comprando. El año pasado compraban 400.000 kilos. Este año han comprado 600.000. Proyectamos para el otro 800.000. Ahí tenemos que atacar. Tenemos otra bendición, que es la minería. ¿No? Que si el Perú explotara sus recursos mineros, se acabaría la pobreza en el Perú. Pero hay grupos de poder que les interesa que el Perú sea pobre. Y es por eso que le hacen la guerra a la minería a muerte. Y el Perú no desarrolla la minería. Si el Perú desarrolla la minería, se acaba la pobreza. Con todos los recursos mineros que tiene, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el petróleo ya fue. El petróleo ya fue. Por eso que Venezuela tiene problemas, porque el petróleo ya fue. Ahora está el cobre. El cobre. Luego va a ser el litio. Y Perú también tiene litio, pero es minería. Entonces, esos productos de Perú los explotaría, se acabaría la pobreza. Hay estudios sobre eso, un montón. No los pueden encontrar en el diario Gestión, hay páginas de internet como TradeMap, etcétera, que dan proyecciones de lo que puede ser el Perú. Pero bueno, entonces nos venían a tocar la puerta y nosotros íbamos también a tocar la puerta. ¿Para qué? Oye, mira, hemos visto Perú, ni el gringo, norteamericano, pero hemos visto que tú nos exportas mucho arándano, nos exportas aguaymanto, nos exportas lúcuma, nos exportas incluso palta. ¿No? Entonces, yo quiero negociar contigo. ¿Para qué? Para que los productos que yo te compre, yo ya no te voy a poner arancel. Yo ya no te voy a cobrar arancel.
¿Para qué? Para que mis importadores norteamericanos te compren a ti y ya no le compren a Colombia, por ejemplo, que con la que en ese momento no tenían TLC. Te compran a ti y ya no a Colombia. Te posicionas frente a Colombia. Le sacas una ventaja competitiva a Colombia porque tienes un acuerdo conmigo. Tus productos van a entrar más baratos a mi país que los de Colombia. Pero es un toma, llame. Así como yo te doy la liberación arancelaria de tus productos, tú me tienes que dar la liberación arancelaria a los míos. Y ciertamente el Perú importa productos de Estados Unidos, por supuesto. Bastantes. Tecnología, útiles escolares, mascarillas, ahora que está tan de moda, de 3M, ¿no? Entonces ahí había un importante socio. A eso le llamamos socio estratégico. Entonces se hizo con Estados Unidos. Luego también salió con China. Y así sucesivamente. Y eso es lo que vamos a ver en estas clases durante estos días. ¿No? Desde ya les adelanto. Este curso es súper teórico. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacerlo una parte de teoría, otra parte de lecturas, para que puedan complementar. Y lo que sí, el examen final de este módulo no es examen, es exposición. Yo les voy a dar un país, les voy a dar unos puntos y ustedes van a exponer, van a investigar y van a exponer. Y eso yo les explico en el día lunes. El día lunes les explico bien eso. Ya les voy a dar un país a cada uno, un país con el que tengamos TLC, y van a investigar sobre ese TLC, harán una diapositiva, y la clase final, lo que haremos, en vez de dar el examen, es exponer, ¿no? Prenderemos nuestra cámara para conocernos un poquito, porque no nos hemos visto nunca, y hablaremos, ¿no? Expondremos unos 10 minutos, mucho, y esa será nuestra evaluación. Ya, porque aquí dejar este examen no es muy poco lo que se vería, ¿no? Pero lo que sí se tiene que ver es el tema de los países. Ya eso les voy adelantando. Les voy adelantando para que se vayan preparando. Muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar primero, antes de hablar de los acuerdos comerciales propiamente, tenemos que hablar de lo que son los tratados internacionales, ¿no? Dice, son compromisos o entendimientos internacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una guerra, bueno, gracias a Dios se ha reducido eso, pero podría volver a ver, ¿no? Pero cuando hay una guerra, por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial enfrenta a Alemania contra Inglaterra, Francia. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de París y pone fin a la Primera Guerra Mundial. Se entienden. Llegan a un compromiso. ¿Compromiso qué? La paz. Dejamos la guerra ya. Ya hemos peleado 4 o 5 años. Nos entendemos. Repartimos lo que tengamos que repartir. Ponemos las sanciones que tengamos que poner. Firmamos, se acabó. Es un tratado internacional. Pero mira, está celebrado, o sea que los tratantes, los que hacen el tratado, solo pueden ser sujetos con derecho internacional, gobierno de los países o sus representantes u organismos internacionales. Por ejemplo, yo no podría firmar así por así un acuerdo internacional con Chile. Yo no podría ir a Chile y decirle, Chile, quiero firmar un TLC contigo, yo firmo. No, porque Chile ni me van a hacer caso primero. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir por mí mismo a representar al Perú. No, a mí me tiene que delegar. ¿Quién? El gobierno. Pedro Castillo, Maurtua, que es el canciller, Franque, que es del MEF. Ellos son los que me tendrán que delegar a mí. O sea, decir, hoy vamos a firmar un TLC con Chile, ya hemos negociado, vamos a enviar una persona en representación nuestra, que puede ir al ministro, puede ir al propio presidente si quiere, pero obviamente que ellos están ocupados en otras cosas. Entonces buscan a una persona que los represente, les otorgan poderes y los representa.
así como puede ser el gobierno o su representante, también puede ser un organismo. Por ejemplo, la OMC. La OMC tiene un acuerdo con nosotros, por supuesto, el acuerdo de valoración. El acuerdo de valoración lo han firmado los países por un lado y la OMC por el otro. También tenemos 2 convenios con la ONU, tenemos 2 convenios con la OEA, con la Alianza del Pacífico, recientito. La Alianza del Pacífico, tenemos un acuerdo comercial con la Alianza del Pacífico. Y la Alianza del Pacífico es una organización una organización que reúne países, no reúne países, pero una organización en fin. Entonces, no cualquiera puede firmar un tratado internacional. Tiene que ser un sujeto con derecho internacional. Y está destinado a crear relaciones jurídicas u obligaciones vinculantes. Cuando firmamos un TLC, no lo firmamos como un saludo a la bandera. Un TLC es vinculante. ¿Qué quiere decir que es vinculante? Que nos compromete a cumplir algo que está estipulado en el tratado. Y que no cualquiera puede venir a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a cargarme todos los TLC, porque no se puede. ¿No? Algunos candidatos, bueno, el presidente lo decía, ¿no? Yo voy a eliminar los TLC. No puede, no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque es vinculante. Seríamos sujetos, si él lo hiciera, seríamos sujetos de demandas. Perderíamos millones de dólares que no tenemos, ¿no? O sea, son vinculantes, no es que, bueno, me da una pataleta y lo rompo y ya fue. No, es vinculante, crea un vínculo entre los que hemos celebrado el acuerdo. Dice, son sujetos de derecho internacional los estados contratantes y los organismos internacionales constituidos por los estados. Por consiguiente, el término tratado comprende también los compromisos y entendimientos adoptados en el ámbito de dichos organismos internacionales, ¿no? Acá están las banderas que están en la ONU, y acá abajo está el Congreso de los Estados Unidos de América. Los TLC no tienen. Lo puedes poner, ¿eh? Sí, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Hasta tal año. Bueno, pero los TLC que se han firmado ahora no tienen. Tratados internacionales. Los tratados que se celebran entre estados, entre estos y los organismos, o sea, entre los estados y los organismos internacionales, y entre los organismos internacionales con los propios organismos internacionales. Puede ser de país a país, puede ser de país a organismo internacional, y puede ser de organismo internacional a organismo internacional. Esos son los sujetos que intervienen en los tratados. Esto es de acuerdo a la finalidad, ámbito de aplicación, materia, temática, amplitud, objetivo, han recibido distintas denominaciones, que era lo que yo le decía en principio. Esto ha ido evolucionando. Ha sido porque los tratados internacionales son muy antiguos. Yo te decía, ¿no? Te comentaba cuando hablábamos en tributación, ¿no? El tratado más antiguo internacional, no TLC, sino tratado internacional simplemente, más antiguo del Perú, es con Colombia. 1822, entre la naciente República del Perú y la República de la Gran Colombia. Firmamos un tratado para apoyo mutuo, defensa mutua, y tuvimos también un tratado de comercio, pero no de libre comercio como se conoce ahora, no era un tratado más básico de lo que es comercio. Esto fue firmado en 1822, y que ayudó a que Colombia interviniera en la guerra, viniera con Bolívar y nos ayudara a terminar la guerra de la independencia. Un poquito de historia. ¿Qué denominaciones han recibido los tratados internacionales? Bueno, las denominaciones se reciben o se dan según el ámbito o materia que desarrollan, ¿no? Porque los tratados, dentro del tratado se discuten materias, se discuten denominaciones. Entonces, ¿cuáles podemos encontrar? Podemos encontrar los acuerdos, podemos encontrar los convenios, podemos encontrar las conferencias, que hoy en día ya no se da mucho, ¿no? Por ejemplo, una conferencia muy famosa, la conferencia de Yalta, ¿no? Entre los aliados para terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se reunió Rusia, se reunió Inglaterra y se reunió Estados Unidos, ¿no? Que eran los aliados para terminar la guerra. El contrato que es conocido, ¿no? Parecido a un contrato nacional, también hay un contrato internacional, ¿no? Contrato de compra-venta internacional también se le considera un acuerdo internacional. Tenemos también el pacto, ¿no? Tenemos el acta, el protocolo, la declaración de las Naciones Unidas, por ejemplo, de los derechos
El concordato. Los concordatos, mira, el concordato, el Perú tiene un concordato, un tratado internacional. ¿Con quién? Con la Santa Sede, con la Iglesia Católica. Un concordato, donde se le reconoce la labor en la educación, en la salud, en todo lo que la Iglesia ha ayudado durante la historia, ¿no? Ahí el concordato. Está el arreglo, el armisticio, que el armisticio es más para un tema de guerra, ¿no? Por eso viene de armisticio, de armas, ¿no? Es de poner las armas, cuando son temas de guerra se generan los armisticios. Y las rondas, que no son las rondas campesinas que van a venir a limpiar Lima de sus pecados, ¿no? No, son las rondas, por ejemplo, de la ronda de Tokio, ¿no? La ronda de Tokio o la ronda de Uruguay, donde se firmaron los acuerdos de valoración, ¿no? ¿Se acuerdan? La ronda de Uruguay, la ronda de Montevideo, ¿no? Que son como mesas redondas donde se reúnen los países a debatir acerca de algún punto que vean necesario, ¿no? En el caso de la valoración, acerca del acuerdo y de la forma como van a valorar los productos en adelante. Estos son solo ejemplos. Pero también, así como hay tipos de acuerdos, también hay una clasificación, ¿no? Tenemos los bilaterales o bipartitos, los multilaterales o multipartitos, los colectivos o plurilaterales, los de integración, facilitación o cooperación, y los comerciales, financieros, normativos o contractuales. Los bilaterales, su nombre lo dice, bilateral, dos partes, un país o un organismo por un lado y un país u organismo por el otro. Pero uno nomás, uno por un lado, uno por el otro. Por ejemplo, el TLC que tenemos con Estados Unidos es bilateral. Es un país, los Estados Unidos de América. Es un segundo país, la República del Perú. Firmamos un acuerdo entre los dos, es bilateral. ¿Cuándo es multilateral? Cuando es muchas partes. Por ejemplo, el TLC que tenemos con la Unión Europea. Porque la Unión Europea dice, bueno, Unión Europea, pero ahí sí están conformados por muchos países. Dentro de la Unión Europea está España, está Francia, está Alemania, está Italia, está Grecia, está Portugal, ¿no? Hay varios ahí. Entonces, hay varios países por un lado y hay varios por el otro. Por ejemplo, en su caso, el TLC no es Perú, Unión Europea. El TLC es Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea. O sea, Perú, Colombia y Ecuador con España, Francia, Alemania, Italia, no estaba Inglaterra se salió por el Brexit, pero multilaterales, hay muchos por un lado. Igual también la Alianza del Pacífico, ¿no? Pero la Alianza del Pacífico entra más en lo que son colectivos o plurilaterales. ¿Por qué? Porque se ha dicho una colectividad de muchos países, por todos lados, y se ha firmado, ¿no? Tenemos lo de integración, facilitación o cooperación, por ejemplo, integración. Integración podría ser en el acuerdo con la CAN, el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena, ¿no? ¿Por qué? Porque el Pacto Andino y el Acuerdo de Cartagena no solamente ha reducido el tema de aranceles, sino se ha visto una forma de integración territorial, de crear una ciudadanía andina. No sé si ustedes, si alguno ha sacado pasaporte, ustedes han visto en su pasaporte lo que dice arriba de República del Perú. ¿Alguien ha visto algún pasaporte? ¿Qué dice arriba de República del Perú en el pasaporte? Hay algo que encabeza el texto del pasaporte. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Alguien? Comunidad Andina. Eso dice. Comunidad Andina y abajo dice República del Perú. No. ¿Y por qué? Porque la integración nos ha llevado a crear entidades. Por ejemplo, cuando votaron, estoy seguro que ustedes saben, cuando votaron, marcaron por presidente, marcaron por congresista y marcaron una tercera vez el signo del partido que escogieron.
¿no? Y marcaron incluso un número. ¿Por qué? Porque ese es el Parlamento andino. La comunidad andina tiene instituciones que la rigen, tiene instituciones que la conducen, tiene instituciones que llevan sus destinos, por ejemplo, el Parlamento andino. ¿No? Y también puede haber de tema comercial o financiero. Estos son solo tratados que se reducen a esto, ¿no? Por ejemplo, a veces financiero también sirve para facilitar las inversiones en los países. También se puede firmar, igual normativos o contractuales. ¿Y cuál es la base legal de los tratados internacionales? Esto es bueno saberlo, ¿eh? Esto es bueno saberlo porque yo de verdad, yo no soy partidario de cambio de constitución. No porque crea que la constitución ahora es perfecta, hay que cambiar un montón de cosas, ¿sabes? Pero se pueden cambiar esas cosas, no hay que hacer cambio de constitución. Yo respeto si alguien opina distinto, pero en el tema de comercio internacional, o sea, ciertamente ninguna persona que trabaje en comercio internacional y que conozca su trabajo va a apoyar un cambio de constitución. ¿Por qué? Porque mira la base legal de los tratados. Primero explico la base legal y luego te explico por qué. La base legal. La base legal es la Constitución Política del Perú de 1993. Esa es la base legal de los acuerdos comerciales que tenemos ahora. ¿No? Los tratados internacionales tienen otra base legal que son las constituciones antiguas. Pero de todos los TLC, porque los TLC comienzan en 2004 en adelante. Entonces, todos tienen como base esta constitución. Entonces, la constitución política es también conocida como la Carta Magna. Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura y organización del Estado peruano. La constitución vigente, la del 93, de sus principios contenidos se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. ¿Y qué tiene que ver esto con los tratados internacionales, con los acuerdos? Pues que el poder que se le ha dado a las personas para negociar y lo que se ha negociado parte de la Constitución. Si tú cambias, si tú tienes un edificio y le quitas la parte de abajo, la base, se cae. Entonces, si tú quitas la Constitución, te tumbas todos los TLCs y eso afectaría directamente el trabajo de los que somos aduaneros. Porque ¿qué es lo que nos ha aumentado el trabajo? ¿Qué es lo que ha aumentado las exportaciones? ¿Qué es lo que ha aumentado las importaciones? ¿Qué es lo que ha hecho que el trabajo de hace 10 años ahora sea mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho mejor pagado, incluso mucho mejor pagado? Ha sido gracias a la Constitución y a los tratados internacionales. Por supuesto, ha desarrollado. Si no hubiera habido esos acuerdos internacionales, el Perú seguiría en la era de piedra en lo que es importaciones y exportaciones. Seguiría en la edad de piedra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ha hecho que la aduana peruana, al menos en algo, simplifique su procedimiento? Es el tratado con Estados Unidos. Estadounidenses le pusieron ajustaron a la aduana y dijeron, bueno, ya firmamos el acuerdo, ya pues, la aduana moderniza, y en algo se ha modernizado. Hoy en día es mucho más sencillo de lo que era hace años, ¿no? Hoy en día al menos ya no se piden papeles. No, hay burocracia, sí la hay, pero ya es una burocracia digital, pues, que al menos te permite pues, poder transmitir los documentos digitales, ya no estar imprimiendo, ya no estar firmando, sello vivo, hoja viva, ya es una cosa muchísimo más sencilla y más fácil. ¿No? También tenemos una legislación básica que nace de la propia Constitución, ¿no? Que son los decretos supremos y resoluciones legislativas por cada uno de los acuerdos, la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas, y tenemos un convenio, que es el Convenio de Viena, que es más una legislación internacional, que nos permite pues, poder determinar ciertas responsabilidades en los acuerdos comerciales. Pero antes de hablar de los acuerdos comerciales, primero tenemos que entender que el mundo ha sufrido procesos de integración económica, ¿no? El mundo cada vez más se va dando cuenta que solos es muy difícil enfrentarse a las grandes potencias, ¿no? Antes eran unas cuantas grandes potencias, estaba Inglaterra, estaba Francia, Estados Unidos, Rusia y los demás,
¿no? Hoy en día también, hoy en día está Estados Unidos, está China, está Rusia, ellos han sobrevivido. Entonces los pequeños países no tenían ya forma de cómo enfrentarse a estos monstruos, monstruos económicos, monstruos tecnológicos, monstruos educativos, monstruos militares, ¿no? Entonces, el mundo que dijo hoy, solo yo no lo puedo enfrentar. ¿Qué tengo que hacer? Asociarme, integrarme con mis vecinos que tienen el mismo problema en común. Nosotros, por ejemplo, ¿a qué monstruo tenemos al costado? Estados Unidos, pues. No, Estados Unidos está acá, está en América. ¿No? Al frente, ¿a quién tenemos? Tenemos a China. Entonces, mejor nos integramos. Integrados podemos hacer un mejor papel frente a estos monstruos mundiales, ¿no? Y dice, el comercio mundial ha evolucionado, obviamente, al menos de los años 50 para acá, ha tenido una evolución rapidísima. ¿Por qué? Por la tecnología. La tecnología es determinante en el desarrollo del comercio. La tecnología es la pieza fundamental. Por ejemplo, tú mira, haz memoria, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Lo que ha pasado en la pandemia. Llegó un momento, obviamente, y creo que va a volver, porque con este tema de la tercera ola, de la variante Delta, yo no sé cuántas variantes hay, es probable que incluso haya confinamiento otra vez, ¿no? Esperemos que no, pero es probable. Es altamente peligrosa. Entonces, había este miedo pues a salir, a ir a la tienda, a comprar, a ir al mercado. ¿Por qué? Porque estos eran puntos de contagio, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos de contagio más grandes son los mercados. Otro son las combis, ¿no? Son puntos álgidos de contagio. Entonces la gente, por ejemplo, yo soy así, ¿no? Yo hago eso, yo de mi barrio, yo no salí desde marzo hasta junio, y luego de junio no salí hasta noviembre del año pasado. Ahora salgo un poquito más, ¿no? Porque ya también las cosas se han ido abriendo, ¿no? Tengo que llevar a mis hijos al médico, no quiero comprar, yo manejo bicicleta, o sea, ya salgo un poquito más. Pero antes no salía. Y en esa época que no salía, no era que no tuviera, pues, no era que no tuviera nada que comprar y nada que hacer, sino que tenía miedo. ¿Y qué salió? En base a que yo no era el único, hay un montón de gente, y en el mundo también, se desarrolló una nueva tecnología, el e-commerce, que ya existía, pero que no era muy usado, sobre todo para el consumidor peruano, ¿no? Consumidor peruano, como es como se dice, pero desconfiado, porque piensa que le van a engañar, y con justa razón porque hay un montón de vivos. Entonces, el peruano le gusta ver antes de comprar, pero verlo en físico. No es lo mismo tocarlo en físico que verlo en foto. Obviamente que no. Pero ¿qué pasaba? Ok, tú quieres ir, ven, porque ya habían abierto las tiendas a partir de julio, pero te arriesgas a contagiarte. Te arriesgas a contagiarte. Diferente es que lo veas, lo compres por internet y yo te lo llevo a tu casa y te lo dejo en la puerta de tu casa. Entonces nació la figura del e-commerce, ¿no? Por ejemplo, yo aquí, cuando vine a trabajar aquí a mi casa, yo trabajaba en la oficina, obviamente, porque tuve que salir, yo aquí no tenía un escritorio, no tenía una silla. ¿Por qué? Porque a mi trabajo no me gusta llevar a mi casa. Y mi casa es para descansar, para estar con mis hijos, para comer, para esparcirme, para ver televisión, ¿no? Pero tuve que venir a trabajar a mi casa, y tuve que armar mi escritorio, mi silla, compré una lamparita, y todo esto lo compré pues por internet, ¿no? Porque no quería comprar, ¿no? Tuve que pagar un poquito más, pero me ahorré un viaje y me ahorré quizás haberme contagiado, ¿no? Entonces, ha desarrollado el e-commerce. ¿Y gracias a qué se ha desarrollado el e-commerce? A la tecnología, al internet, a las aplicaciones, ¿no? Ahora ya hasta un taxi de la calle lo puedes pagar con el celular, con el Yape. Otro día venía de un taxi, venía del Callao, y le decía, señor, no tengo sencillo. Ok, pero págame con Yape, pues. Ah, vale, Yape. Ahí el e-commerce se ha desarrollado y va a quedar. Esas cosas van a quedar después de la pandemia incluso. Entonces dice, ha evolucionado en cuanto a su concepción. ¿Ves? Mira la concepción, ¿ah? El concepto del peruano era ver para comprar. Ahora ya para muchos no. Para muchos, ok, lo veo por internet que me lo traen.
y también a su operatividad. ¿Por qué? Porque este e-commerce reduce, por ejemplo, tomándolo como ejemplo, reduce la presencia física en una tienda, en un almacén. Ya no tienes que tener a alguien, un cajero, ya no tienes que tener un reponedor, ya no tienes que tener una tienda, no. Simplemente tienes tu almacén donde están tus productos y tú estás frente a tu computadora. Y tú ejerces de cajero, ejerces de reponedor, tú mismo puedes agarrar, tú mismo manejar tu carro, subes tus bultos a tu carro y se lo llevas y lo entregas al cliente. ¿Ves cómo ha cambiado concepto y ha cambiado operatividad? Y también es gracias a los acuerdos entre los países, hasta las negociaciones al nivel de grupo de países o bloques de integración. ¿Por qué? Porque así como se ha desarrollado el e-commerce nacional, también se ha desarrollado el internacional, por supuesto. Por supuesto. ¿Y gracias a qué? A los acuerdos comerciales. Porque los acuerdos comerciales no solo son para aranceles, también son para temas de intercambio, de operaciones bancarias, de depósitos en cuentas, etcétera, 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 que eso lo vamos a ir viendo cuando comencemos a ver los TLCs propiamente dicho. Donde los procesos de integración económica continuamos, la liberalización del comercio internacional como perspectiva de mayor crecimiento con base en la producción y la atracción de la inversión privada extranjera es producto de dos procesos. Reducción recíproca de restricciones y barreras comerciales. Cuando uno firma un acuerdo de integración, oye, yo reduzco mis barreras, tú también reduces las mías, las que tienes conmigo. Entonces le das prioridad. Le das prioridad. Si un peruano quiere hacer negocio en Estados Unidos, por el TLC, Estados Unidos tiene que tratar al peruano como estadounidense. Tiene que darle todas las facilidades para que haga su empresa. Por ejemplo, un caso muy sonado, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan de Wong, los supermercados Wong y Metro. Wong y Metro, los dueños, la familia Wong, se los vendió a un chileno. ¿A quién? A Cencosud. Yo no sé si ustedes han visto que ahora todas las bolsas de Wong y de Metro, arriba dice Cencosud, ¿no? Que incluso trajo la tienda Paris, pero que cerró operaciones porque no le fue tan bien. Pero con los supermercados sí que le ha ido bien. A Wong y Metro son de los supermercados más concurridos. Pero del acuerdo de venta, del acuerdo de venta, pactaron algo. Dijeron, ok, nosotros te vamos, dame una parte del dinero que cuesta comprar un metro, pero dame una empresa tuya en Chile, como parte de pago. Dame una parte y una empresa tuya en Chile. Ese es el acuerdo. Ah, bueno. Una empresa se la transferimos a WOM. Pero son peruanos, no pueden hacer negocio libremente en Chile, tienen que tener una residencia, no, espérate, tenemos un TLC, y el TLC fomenta la inversión privada y le da todas las facilidades a los peruanos, los trata como chilenos para hacer empresa en Chile. Pero nosotros también a los chilenos los tratamos como peruanos para hacer empresa acá. Y a veces la gente se queja un poco de eso, no, que le dan preferencia, pero no es que le den preferencia. Es que están cumpliendo lo mismo que hacen contigo allá. Si tú te ocurre hacer empresa en Chile, puedes hacerla como si fueras un chileno, por supuesto. ¿Al amparo de qué? Al amparo del TLC. Y lo segundo es la adopción de acuerdos comerciales regionales. Nuestros acuerdos comerciales son los que han fomentado esta reducción de barreras y este incremento de las inversiones. La integración económica es un proceso dinámico, o sea que está en constante movimiento, de eliminación de restricciones que genera la unión de dos o más economías nacionales en un acuerdo comercial regional, mediante el cual se pretende uniformizar las actividades económicas más preferentes y de mayor conveniencia mutua de países ligados geográfica y comercialmente respecto de terceros países. Una de sus motivaciones o de las motivaciones de los acuerdos comerciales regionales es la perspectiva de mayor crecimiento económico, pues un amplio mercado regional, o sea, de varios países que son fronteras, se unen en una economía regional, permite obtener economías con base en la producción a gran escala, estimular la especialización y mayor
competencia y atraer inversión extranjera. Bien, vamos a dejarlo ahí un ratito, es bastante letra, sigue todavía, pero vamos a ver, vamos a hacer una cosita, un trabajito después del break, ya les voy a explicar. Regresamos 8:15 para continuar con la clase. Gracias.
Bien, vamos a hacer una pequeña lectura sobre lo que son los TLCs, como previo al ingreso al propio tema. Ya está en modo de historieta, es muy interesante, salió con motivo del TLC con Estados Unidos. Ya, voy a compartirlo acá. Yo te lo he dejado, está en tu campus, pero también te lo acabo de poner en el chat, ¿no? Se llama Las oportunidades del TLC. ¿Ya? Esto salió con motivo del TLC con Estados Unidos. Esto lo hizo Mincetur, ¿no? Y ahí explica todo lo que es un TLC. Son 20 hojas, pero es una historieta. O sea, esto es rapidito de leer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer, vamos a leer, y de lo que hemos entendido, de lo que es el TLC y de lo que hace, de lo que busca, de las oportunidades, vamos a hacer un resumen en un Word o en una hoja, como desees hacerlo, y subes o el archivo o la foto al campus. En el campus tienen que subirlo un segundo, en el campo que dice entrega resumen 3 del 9. Entrega resumen 3 del 9. Ahí suben la historieta. Repito, la historieta la descargan, está en tu campus y está en el chat del Zoom. Es una historieta sobre el TLC con Estados Unidos. Leen a modo de historieta como leer un cómic. En base a lo que leen, hacen un resumen y lo suben al campus virtual. ¿Ya? Entonces, una forma de ir un poco introduciéndonos en ese tema de lo que son los tratados internacionales. ¿Ok? Para esto van a tener hasta las 8:55, ¿no? Luego regresamos para llamar la lista y finalizar la clase y a vernos hasta el lunes. ¿Ya? La historieta, las oportunidades del TLC, leen un resumen y lo suben al campo. ¿Ok? Cualquier cosa yo estoy aquí, me pueden consultar. Muchas gracias.
Bien, por favor, su atención a la lista. Atentos a la lista, por favor. Vamos a pasar la lista. Alfonso Gutiérrez. Alfonso Gutiérrez. Andrés Márquez. Andrés Márquez. Miguel Murrieta. Miguel Murrieta. Amador Navarro. Brigitte Pérez. Hilary Ríos. José Rivera. Luis Rodríguez. César Vilches. César Vilches. Muy bien. Bien, entonces por hoy ya lo vamos a dejar ahí. El día lunes vengan todos, voy a explicar lo que es el tema del trabajo que van a hacer al final y les voy a dar el país a cada uno que va a desarrollar. Ya el lunes les explico mejor el tema. Entonces ya nos estamos viendo, que tengan un buen fin de semana, cuídense, los que se tengan que vacunar vayan a vacunar, a mí por fin me toca vacuna mañana, espero que también a alguno de ustedes le toque, y bueno, a ver de ya si podemos salir de este tema. Que tengan buenas noches, buen fin de semana, cuídense. Hasta el lunes.